Ahora presentamos el tema de osteoporosis. Cabe remarcar de que este tema está dentro de la sección de climaterio y menopausia. Tomamos en cuenta nuestra referencia bibliográfica, además de algunos datos complementarios tomados de UpToDate. Como introducción mencionamos que la osteoporosis es una complicación importante en mujeres posmenopáusicas. Entonces ellas son las que tienen mayor susceptibilidad de sufrir esta patología. Por lo mismo, llega a convertirse en un problema socioeconómico, ya que dependerá mucho del estatus social de la mujer en la etapa de posmenopausia y también de la calidad económica que ella tenga, ya que las complicaciones y las alteraciones que conlleva sufrir de osteoporosis incluye un gasto económico bastante alto, además de un estado que puede comprometer el estado psicológico y emocional de la paciente. Se le denomina epidemia silenciosa, debido a que mientras mayor expectativa de vida tenga la mujer, tendrá mayor posibilidad de tener osteoporosis, de padecer osteoporosis. Eso como epidemia. Y le dan el calificativo de silenciosa debido a que esta patología puede desarrollarse sin causar ninguna sintomatología, pero puede manifestarse recién a través de dolor o incapacidad funcional, recién cuando se produzca la fractura del hueso comprometido. Entonces, puede desarrollarse de forma silenciosa, la mujer no tendrá ninguna manifestación hasta alguna caída, por ejemplo. La incidencia se muestra de la siguiente forma. 25 millones de mujeres por año llegan a ser diagnosticadas de osteoporosis. Prácticamente les afecta en sus primeros 2 a 3 años después de la menopausia. Y según la descripción de Albrecht, donde menciona que 40 a 42 mujeres tienen fracturas, son mujeres en la etapa de posmenopausia. Entonces, la etapa de posmenopausia es la más comprometida. Incluso describe también la literatura que 1 de cada 2 mujeres que hayan presentado fractura son las que se encuentran en la etapa de posmenopausia, y que 2 de cada 3 mujeres en la posmenopausia llegarán a tener incluso fracturas a nivel de la columna vertebral. La osteoporosis es una enfermedad bastante común que se caracteriza por una baja de la masa ósea, alterando la microarquitectura. Como podemos ver aquí, la arquitectura de un hueso normal es muy diferente a la arquitectura que ya presenta un hueso osteoporótico. Al estar de esta manera, la fragilidad aumentará. Por lo mismo, habrá mayor riesgo de fracturas. Según la descripción de la OMS, ha definido de que los umbrales diagnósticos de baja masa ósea y osteoporosis están basados en la densidad mineral ósea. Esta descripción se hace en comparación con una densidad ósea en una población estándar, en adultos jóvenes. Entonces, al hacer esa comparación, la descripción puede ser tan clara de la disminución de la densidad de masa ósea. Como causas, la osteoporosis en forma global tiene diferentes causas que son llamadas causas primarias. Dentro de estas se puede describir causas genéticas. La que ahora estamos abordando más es la que pertenece dentro de la especialidad de ginecobstetricia, que es la causa de menopausia y el envejecimiento. En el caso de existir causas secundarias, estas pueden ser muy variables. Algunas pueden estar añadidas, por ejemplo, una mujer hipertiroidea que ya esté en etapa de posmenopausia.
Entonces, pueden llegar a sumarse factores produciendo mayor probabilidad de que la mujer tenga osteoporosis. Otras causas también secundarias para que la paciente tenga osteoporosis, esto en forma global, sea el sexo femenino o masculino, pues pueden presentar hiperparatiroidismo o una hiperreactividad adrenal, enfermedad renal crónica, cáncer óseo, gastrectomía, o bien ya tener diabetes como antecedente o inmovilización por alguna fractura. ¿Qué factores pueden contribuir? Entre estos tenemos las toxicomanías como el tabaquismo, el alcoholismo, que la persona sea sedentaria, que esté sometida a mucho estrés o que incluso ya tenga un cuadro de malnutrición. Entonces todos estos factores se van añadiendo, podrían añadirse a uno de los primarios y a complicar más el desarrollo de una osteoporosis. Sin embargo, ahora la causa y el enfoque que le vamos a dar es de la osteoporosis en mujeres en etapa de posmenopausia. Dentro de las características que menciona la literatura es la disminución de la masa ósea, o sea, la osteoporosis se produce por disminución de masa ósea, por deterioro de la microarquitectura y a la vez por un aumento consecutivo del riesgo de producir fracturas. Como vemos aquí, las principales zonas que se pueden afectar o que pueden presentar fracturas son a nivel de la columna, a nivel del cuello del fémur y a nivel de la muñeca. Entonces, esas son áreas mucho más lábiles. ¿Cuál es la historia natural de la masa ósea? Esto solo como un recordatorio general. La masa ósea va a incrementar durante la niñez y la adolescencia. Esto en la etapa de la adolescencia, es decir, incluso de la juventud temprana hasta los 25 años. Como vemos aquí, hay una adquisición pico, es decir, una elevación de la masa ósea en estos primeros años. El pico máximo puede ir desde los 25, 30, 40 años como máximo, que es por aquí, donde la masa ósea está mucho más consolidada y tiene mayor concentración. El mantenimiento permanece durante los 30, 40 hasta los 50 años aproximadamente, y ya a partir de los 50 años ese mantenimiento empieza a decrecer. Existe pérdida de la masa ósea. Esta pérdida dependerá mucho del estado hormonal de la paciente y también influye de cierta forma la edad. Entonces, en esta etapa ya, que prácticamente es la etapa de posmenopausia, como lo habíamos visto en ese tema de climaterio y menopausia, que comprende más allá de los 50 años como rango promedio, entonces la masa ósea empieza a decrecer. Se describe que después de la menopausia las mujeres pierden un 2 a 6% por año de la masa ósea, en relación a los hombres que solamente pierden un 1% después de los 50 años. Entonces, como vemos, la mujer es la más susceptible a presentar disminución de masa ósea, todo esto relacionado a los cambios hormonales que hemos visto que se producen en el climaterio. ¿Cuál es la patogenia de la osteoporosis que se presenta en la menopausia? Es necesario mostrar esta gráfica donde rápidamente nos damos cuenta que la formación ósea llega a disminuir. En cambio, la resorción ósea está en aumento. Por lo mismo, solo hay que recordar eso. ¿Qué es lo que sucede en la osteoporosis? La resorción aumenta.
y a la par la formación ósea está disminuyendo. ¿Qué factores determinantes conocemos? Dentro de estos los más importantes son dos. El primero que está relacionado con la masa ósea alcanzada antes de la menopausia, es decir, que tomamos en cuenta para valorar si nuestra paciente va a presentar un cuadro de osteoporosis, tomamos en cuenta el pico de masa ósea antes de la menopausia, es decir, cómo ha estado su concentración de masa ósea antes de llegar a la menopausia. Y el segundo factor será el porcentaje de pérdida de la masa ósea ya cuando se haya producido la menopausia. Entonces, esos dos factores van a ser determinantes para que nos muestren si la mujer va a desarrollar o no osteoporosis. Conocer su masa ósea previa y ya luego la pérdida de masa ósea en la menopausia. En la perimenopausia ya existe una reducción gradual de la masa ósea, es decir, que poco a poco ya el tejido óseo está disminuyendo. Esto antes de que se produzca la menopausia. Sin embargo, cuando ya se llega a la menopausia, la reducción es de forma exponencial, es decir, que disminuye de forma marcada. ¿Cuál es la característica? Que en los primeros años de posmenopausia la disminución es muy marcada. Es decir, si, por ejemplo, la mujer presenta su menopausia a los 50 años, entre los 51, 52, 53 años, la reducción va a ser muy marcada. Ya para los siguientes años, 55, 56, en el mismo ejemplo, la reducción de la masa ósea va a ir cediendo, es menos marcada. ¿Por qué estos primeros años se manifiesta tanto? Estos primeros años en la posmenopausia, debido a que la caída de estrógenos en estos años es bastante marcada. Es brusca la caída, por lo mismo también la repercusión es mayor. La característica hormonal que debemos recordar es que las células óseas tienen receptores estrogénicos. Entonces, el estrógeno fácilmente va a poder actuar en estas células. Además de que el estrógeno tiene acción sobre los linfocitos T. Estos linfocitos T son los que se encargan de estimular la secreción de sustancias que van a aumentar el crecimiento por osteoblastos. Entonces, si es que no existe esta hormona, no va a estimular a los linfocitos T y estos a la vez tampoco van a estimular la secreción de sustancias para que crezca para un crecimiento osteoblástico. Entonces todo es una cadena. Todo comienza por una baja presencia de estrógeno. Entonces este déficit nos va a llevar a aumentar un recambio, a mayor reabsorción ósea y por lo mismo osteoporosis establecida. Entonces puede haber muchos otros contribuyentes como menor consumo dietético de calcio o menor síntesis y consumo de vitamina D. Sin embargo, el mayor factor para el desarrollo de la osteoporosis en posmenopausia es la deficiencia de estrógenos. Este déficit lo que hace es aumentar la resorción ósea y disminuir la formación ósea. A la vez, también influye la progesterona, ya que cuando se disminuye en concentración, puede contribuir a que la pérdida ósea sea mayor. Existen varios factores que pueden actuar produciendo un mayor desarrollo óseo o bien un buen mantenimiento del tejido óseo o si no, que disminuya el tejido óseo. Entonces,
En todas sus fases de desarrollo, mantenimiento o disminución del tejido óseo, los factores genéticos, alimentarios, factores físicos o incluso médicos podrían afectar. Dentro de los factores genéticos se encuentra la característica de que el contenido mineral óseo es mucho mayor en varones en relación a las mujeres. La raza negra tiene mayor concentración de masa ósea. Entonces, se puede, de aquí la característica de que los pacientes de raza blanca, la población de raza blanca, llega a tener una mayor susceptibilidad de padecer osteoporosis, o bien la característica de que el varón tiene menos probabilidad, menos riesgo de sufrir osteoporosis, debido a que tiene mayor contenido mineral óseo. También una característica importante como factor genético que influye para la osteoporosis es que el factor de herencia, que un 80% depende del mismo. Aquí es importante describir como ejemplo que hijas de mujeres premenopáusicas que hayan tenido osteoporosis son más susceptibles de tener un menor contenido óseo. Por lo mismo, también tendrán mayor riesgo de osteoporosis en un futuro. Entonces aquí se muestra la dependencia de herencia, un 80%. Como factores alimentarios, se describe que individuos delgados pueden llegar a presentar con mayor frecuencia osteoporosis. Por lo mismo, en contraparte, vemos que la obesidad puede ser un factor protector de pérdida de masa ósea en la etapa posmenopáusica, debido a que, gracias a que en la obesidad existe mayor conversión de androstenediona en estrona, entonces esta hormona es la que nos va a favorecer para que no exista gran desbalance hormonal. El déficit estrogénico también se puede producir por una disminución de la absorción intestinal. O sea, dentro de la alteración que produce el déficit estrogénico es de disminuir la absorción a nivel del intestino, absorción de calcio, y a la vez también puede producir mayor alteración en la excreción urinaria. Por lo mismo, con este déficit estrogénico que nos altera a nivel intestinal y a nivel urinario, nuestra disminución de calcio sistémico va a estar alterado. Habrá que contribuir con una ingesta suplementaria, como por ejemplo una concentración de 1.5 gramos por día de calcio. Entonces, o bien el consumo de muchos otros alimentos que contengan calcio. Y dentro de las toxicomanías, alcoholismo y tabaquismo son también factores que predominan y que pueden mostrar un mayor riesgo para la producción de osteoporosis. El alcoholismo porque a la vez llega a producir malnutrición crónica, o bien puede producir enfermedades hepáticas o mala absorción intestinal. Y al mismo tiempo un paciente alcohólico o una paciente alcohólica disminuye su actividad física. Por lo mismo llega a producir una cadena que nos va a llevar también a aumentar el riesgo de osteoporosis. Y en el caso del tabaquismo, la mujer, se ha demostrado de que las mujeres que fuman tienen una disminución del hueso cortical. Esto en relación a mujeres que son no fumadoras. Entonces, es por eso que se le atribuye como factor de riesgo. Además que también en estudios se ha demostrado de que mujeres que tienen esta toxicomanía tienen mayor riesgo de fracturas a nivel de la cadera, del radio o bien de la columna vertebral. Las características en la actividad física pueden influir bastante una inactividad física para disminuir la densidad ósea y además mayor eliminación urinaria de calcio. Entonces,
Si sumamos a la edad de la paciente su estado o desbalance hormonal y frente a eso que sea sedentaria, pues los factores se añaden uno tras otro para producir una osteoporosis. Se describe de que los atletas tienen mayor masa ósea. Es bastante útil el realizar actividad física. Sin embargo, el estado hormonal es mucho más importante que la actividad física para contribuir al establecimiento de la osteoporosis. Esto debido a que, un ejemplo, una mujer joven que sea deportista, que incluso realice ejercicios de forma exagerada, esos ejercicios le van a condicionar a que pueda presentar alteraciones en su ciclo menstrual, incluso llevándola a menorrea. Entonces, con esa alteración como la menorrea, prácticamente puede producir o puede llevarla a una disminución de la masa ósea. Por lo mismo, no servirá de que haya sido atleta por muchos años, ya que ese mismo exceso de actividad física la ha condicionado a un estado de amenorrea y a la vez eso ha contribuido para que la masa ósea disminuya. Esto en relación a una mujer deportista que menstrua de forma normal. En ella no es, digamos, el riesgo tan alto de presentar osteoporosis, más que solo cuando llegue a la etapa de posmenopausia. Si sumamos todo esto que dijimos, baja actividad física, posmenopausia, entonces el riesgo mucho mayor. En el caso de factores médicos, podrá influir que se establezca una menopausia quirúrgica por alguna cirugía previa, ¿no? O bien la menopausia natural. También pueden existir disturbios severos en el ciclo menstrual, como por ejemplo la anorexia, y el uso de varios fármacos que nos pueden condicionar a una disminución marcada de la masa ósea. Por ejemplo, los corticoides, que van a disminuir la formación ósea y a la vez van a aumentar la resorción. Sin embargo, todo esto también depende de la dosis que se utilice y de la duración del tratamiento con estos fármacos. También describe la literatura que anticonvulsivantes, antidepresivos, heparina, por ejemplo otro fármaco como los que contribuyen a la hormona tiroidea, otros fármacos como diuréticos, no tiazídicos. Entonces, todos estos fármacos que los describimos aquí de forma separada ya son contribuyentes o como factores de riesgo para producir osteoporosis. Si a todo esto le sumamos que la paciente está en etapa posmenopáusica, además sedentaria y además con algún antecedente, por ejemplo, de la mamá que tenía ya osteoporosis, entonces todos esos factores se suman para desencadenar o para ser condicionantes y desencadenar osteoporosis. Dentro del diagnóstico se describe la radiografía ósea simple. Sin embargo, esta no puede ser catalogada como método diagnóstico de forma directa, ya que solamente se aplica o se puede ver la alteración ósea cuando ha existido una pérdida de un 25% de la misma. Entonces, recién vamos a poder ver alguna alteración en la imagen. Si es que ha habido una disminución mucho menor, digamos de un 10%, pues no va a repercutir en la imagen y por lo mismo no llegaríamos a un diagnóstico precoz. El que es descrito como estándar y de mayor utilidad es el estudio realizado por densitometría ósea. Este estudio es prácticamente realizado no como un screening,
a todas las mujeres posmenopáusicas debe realizarse. Eso no es correcto, sino que se realiza este estudio solo en mujeres que tengan algún factor de riesgo, aparte de la menopausia. Por ejemplo, que sean alcohólicas, o bien que hayan tenido un sedentarismo marcado. Entonces, si será aplicado a mujeres con mayor factor de riesgo en posmenopausia, debido a que su costo es bastante elevado. Este estudio consiste en utilizar dosis bajas de rayos X, rayos X en sí, para observar diferentes áreas del cuerpo, principalmente las áreas pueden estar más comprometidas, como la muñeca, la cadera o bien la columna. Entonces, en estas áreas es donde vamos a buscar cualquier alteración de la masa ósea. Nos sirve, como su nombre lo indica, para medir la densidad mineral ósea, y al mismo tiempo nos ayudará para predecir cualquier posible fractura a nivel de algún hueso que tenga esa disminución de la masa ósea. Por ejemplo, cuello del fémur, que es uno de los lugares más susceptibles, o bien a nivel de la columna vertebral, describiendo un lugar más susceptible, que es a nivel de la lumbar 2 hasta la lumbar 4. Aquí tenemos la clasificación que establece la OMS para poder ver o valorar el resultado de una densitometría ósea, donde la densidad del hueso se considera normal cuando va de valores de +1 a -1. Ya existirá una baja masa ósea cuando el valor va de -1 a -2.5, y se establece ya como osteoporosis cuando el valor va de -1 hasta -4, o cuando es menos de -2.5. Entonces, esta es la clasificación ya establecida para poder interpretar un estudio de densitometría ósea. Otro examen complementario es el ultrasonido. Si bien nos da una información cualitativa de las características óseas, no llega a ser completamente establecido para darnos un diagnóstico. Se han hecho estudios y está ahora en desarrollo el de medir el calcáneo viendo la velocidad ultrasónica. Sin embargo, aún está en desarrollo. Lo más que nos aporta el ultrasonido es de ver la información, o nos muestra una información cualitativa de cuál es la característica ósea. Y dentro de los marcadores bioquímicos se pueden describir marcadores de formación o bien de resorción ósea. En sí, no hay un marcador exacto que nos diga que sí esta persona padece de osteoporosis o no padece. Sin embargo, hay algunos que nos pueden guiar, como son los marcadores de formación, valorando o midiendo la concentración sanguínea de osteocalcina o bien de la fosfatasa alcalina. Y también podríamos ver o realizar una medición de los marcadores de resorción, como ser el calcio en este caso, pero a nivel urinario, la hidroxiprolina y la piridinolina, que también llegan a medirse como marcadores de resorción. Entonces ya vemos y hacemos una comparación entre la presencia de estos marcadores para poder ayudarnos a llegar al diagnóstico de osteoporosis. Como prevención, es necesario establecer diferentes pasos para que una mujer en etapa de posmenopausia, que es la más susceptible a tener osteoporosis, llegue a prevenir este cuadro, a prevenir esta patología. Entonces, nos dan una descripción para tener una prevención primaria, es decir, empezando por modificar hábitos. Por ejemplo, las toxicomanías, si es que la mujer fumara o fuera alcohólica, si es que fuera sedentaria también. Entonces, todos esos hábitos deben ir disminuyendo o tienen que ir cambiando. Evitar factores de riesgo,
como la obesidad, por ejemplo, bueno, como la desnutrición en este caso, para las mujeres posmenopáusicas, que llegarían a ser más susceptibles, sumando desnutrición más menopausia, más posmenopausia. Y al mismo tiempo tendremos que aumentar la ingesta de calcio, ya que el consumo diario de calcio de una mujer en etapa de posmenopausia se compara con el consumo que tiene una adolescente de 13, 14 años. Es decir, que una mujer en posmenopausia debería consumir calcio en la misma concentración, en la misma cantidad que una adolescente, ya que la adolescente está en etapa de formación y tiene que mantener o llevar hacia ese pico de masa ósea. Sin embargo, la mujer posmenopáusica, al tener gran alteración y disminución de la masa ósea, necesita aumentar su concentración, por lo mismo el consumo o la ingesta de calcio debe ser bastante alta. Esto no solamente a través de calcio aditivo, sino a través de balancear nuestra alimentación con alimentos ricos en calcio. Como prevención secundaria, incluirá el de evitar pérdida de masa ósea posterior a la menopausia. Eso también gracias a la ingesta de calcio, al realizar un balance adecuado de nuestra alimentación, de la alimentación de la mujer en posmenopausia. Y muchos incluso describen que se realizará una terapia de reemplazo hormonal. Nos ayudará también para disminuir todos esos factores. Y como prevención terciaria, pues evitar complicaciones clínicas como fracturas y todo aquello que repercute a causa de un cuadro de osteoporosis. Por lo mismo, entonces, la mujer en posmenopausia deberá conocer de esta complicación, prevenirla antes de que se produzca la manifestación clínica y recibir una orientación bastante amplia respecto a esta patología. Agradecemos su atención y esperamos cualquier consulta respecto a este tema.